Bueno, nuevamente estamos aquí en una transmisión en vivo. Bienvenidos a los que se conectan, muchas gracias. Y vamos a continuar entonces con el fondo que empezamos esta mañana, ¿sí? Entonces, muchas gracias por asistir a este directo. Estamos haciendo este diseño un poquito, digámoslo así, he hecho unos cambios, pero es la misma, ¿cierto? Es lo mismo lo que estoy haciendo, este mismo diseño. Entonces, vamos a empezar Estamos aquí más bien, yo estoy terminando la vuelta número 10, voy a hacer esto, voy a realizar esto. Entonces, acá debo hacer un aumento al comienzo. Bien, el aumento, continúo y en el centro voy a realizar otro aumento. En el centro hago otro aumento. Dianes Arias, ¿cómo está? Bienvenida al directo, gracias por asistir. Para las que no están informadas o no vieron el directo pasado, voy a dejar el enlace en la descripción de este para que puedan repetirlo y saber cómo empecé y cómo hice las puntadas hasta donde voy, ¿cierto? En la parte de aquí voy a hacer otro aumento. Entonces, en esta sección del vestido estoy haciendo un aumento al comienzo, uno en la mitad y otro por acá, ¿cierto? Para ir nivelando todas las figuritas. Todas las figuritas van así. Y entonces voy terminando la vuelta número 10. La vuelta número 10. Dejo 3 puntaditas de separación, digámoslo así, del cuerpo y el brazo. 1, 2 y 3. Entonces voy a hacer 3 en color piel. Estoy haciendo los brazos, ¿cierto? Voy a empezar a hacer los brazos. Entonces aquí debo hacer 2 en color piel. Les dije que a la 1 íbamos a hacer la clase, pero pues decidí adelantarme un poco a la 1 de la tarde. Entonces faltan como 5 minutos para la 1. Y yo decidí adelantarme. Entonces aquí paso este color para atrás y hago las 2 puntaditas. Nuevamente cambio de color y vamos a empezar la vuelta número 11 donde vamos a hacer. Entonces miren, acá dejo y en el centro voy a hacer un aumento. Miren, en el centro de estas 2 figuritas voy a hacer un aumento acá. Lo voy a hacer con rojo. Miren, un aumento en rojo, cambio nuevamente. Y hago
1, 2, 3. Y ahí nuevamente me corro la figurita hacia la izquierda. Y solamente voy a hacer 2 puntos de separación. Ya no me voy a correr más en el vestido. Lo voy a tejer recto durante 3 vueltas más, ¿cierto? Ustedes se dan cuenta, ahí estamos formando el bracito de esta muñequita. Luego vengo y acá lo mismo, me corro para acá y tejo el otro bracito de esta muñequita. Y así voy a hacer con todas. 1, 2, 3 y un aumento. 3 y aquí en este cuarto punto el aumento. Y en el centro voy a hacer otro aumento. De esta figurita. A medida que vayamos tejiendo, pues se van a ir notando más los diseños. Mira, ahí se va formando el bracito de este muñequito, de la muñequita más específicamente. Estoy tejiendo unas muñequitas, ¿sí? Pueden hacer cualquier clase de diseño en su base, pero la base que voy a hacer para la mochila, sí la voy a hacer así. Y al final otro aumento. Entonces un aumento acá, miren, uno acá y otro al final. Acomodando mis hilos que no se me vean. Y un aumentico al final, 1 y 2. Y termino con otro rojo porque ya no voy a correr más la figurita. La voy a dejar así. Y hago 1, 2 puntitos. Y hago el color curva del bracito. 2 puntadas, miren, 1 y 2. ¿Cierto? Cambio de color y hago las puntaditas en marrón. Y en el centro, recuerden, vamos a hacer un punto en rojo. Entonces cambio de color a rojo. Y hago 1 y ahí mismo hago otra puntada en marrón. La puntadita en marrón, acomodo. Dos, 3 y 4. Y nuevamente voy a hacer cambio de color a piel. Color piel. Tejo 2 puntaditas, 1 y 2 en este color, ¿se fijan? Nuevamente cambio de color a marrón. Uno y 2. Cambio de color a rojo. Y hago las puntadas normales del vestido. Pero recuerden que vamos a hacer 3 aumentos. Uno al comienzo, uno al final
y uno en la parte del centro, en la parte central de cada figurita. Entonces aquí voy a hacer el primer aumento en la parte de la mitad, otro aumento, avanzo, en la parte de la mitad otro aumento, ahí miren, y en la parte final otro aumento. En la parte final otro aumento. Voy a dejar el enlace de la primera parte en la cajita de descripción de este directo para que puedan verlo, puedan ver la primera parte, cómo empecé yo este fondo, ¿cierto? Con cuántos puntos, cuántos aumentos y así sucesivamente les voy a dejar el enlace, ¿sí? Voy a continuar. Trato de no hablar muy fuerte porque a veces exagero a la hora de hablar. Entonces trato de hablar con voz más, no tan fuerte. 1, 2, 3, 4. Y en la parte de la mitad un aumento. Lo hago uno en rojo y uno en, o sea, una puntada en rojo. Entonces aquí miren, uno en rojo, cambio y uno en marrón. Ahí está, miren, rojo, marrón. Cambio nuevamente y hago 3 y me falta una puntadita porque son 4. 3 y me paro sobre esta, miren, 4. Cambio de color. Nuevamente. Uno y 2, ¿cierto? Y así vamos formando el diseño. Muy bonito. Ya se van formando las figuritas. Cambio de color marrón. Llevo para atrás. Hago las 2 puntaditas. 1, 2. Cierro con rojo. Y hago el vestido, miren. 1, 2. Y el aumento. Ahí. Muy buenas tardes para todos los que se conectan. Jody Peláez, buenas tardes. Patricia Mejía, buenas tardes. Y Luz Janet. Aquí estamos haciendo la base de la mochila. Parte número 2. Porque la parte número 1 ya está en el canal, en la página, en la pestaña de en vivo. Entonces, un aumento al comienzo, un aumento en la mitad y otro aumento al final. Desde Pereira, Colombia, ¿sí? Desde Pereira, Colombia. Sigo tejiendo hasta el centro.
Otro aumento, miren, voy a hacer otro aumento acá. Sigo avanzando hasta el final y al final hago otro aumento. Recuerden, entonces al final otro aumento. O en el penúltimo punto, ¿sí? Yo lo voy a hacer acá, miren, ya lo hice, el aumento. Termino con 2 puntos. Cambio a marrón. Hola, Lucy Yolanda, buenas tardes. Y Patricia Mejía. Buenas tardes, Andrés, buenas tardes, mi querido Andrés. Una hermosa tarde y felicitaciones por este hermoso trabajo. Muchas gracias por el apoyo. Trataré de no hablar mucho para estar concentrado en la clase, ¿sí? Entonces, ahí me disculpan si de pronto no respondo rápido los comentarios, pero es por esta razón, ¿sí? Quiero concentrarme para avanzar. Entonces, 1, 2. Cambio nuevamente a marrón. Y sigo tejiendo. Y en la parte del centro voy a hacer otro aumento. Entendemos perfectamente, dice Patricia y Yolanda. Porque cuando es a tejer, ¿cierto? A eso nos sentamos, a tejer. Entonces aquí miren, un aumento acá, hago una puntada en rojo, cierro con marrón y ahí mismo tejo el punto, miren, el aumento. Y sigo tejiendo 2, 3. Y 4. Cambio a curúa y hago los 2 punticos en este color. Cambio nuevamente a marrón y tejo las 2 puntadas, 1 y 2. Nuevamente cambio a rojo. Entonces lo que yo haga en una figurita lo voy a repetir en las demás. Miren, ya se van formando los bracitos, el brazo de esta muñeca, este brazo, el derecho y el izquierdo, miren, los 2 brazos. Y así, me voy a ir yendo. Cambio, miren, ahí cierro entonces con rojo.
y hago los puntos que tengo que hacer en rojo. Recuerden el aumento al comienzo, el aumento en el centro los aumentos en el centro también. Ahí miren, 2 y los aumentos al final. Miren, un aumento al comienzo, uno en el centro y uno al final. Vamos a hacer otro aumento. Por ejemplo, ahí lo puedo hacer, miren, hago el aumento, listo, 2 puntadas en un mismo espacio y termino con 2 en rojo. Cambio a marrón, 2, hago 2 puntadas en este color, 1 y 2, y 2 en color piel. Y vamos finalizando la vuelta número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelta número 11. Sí, vamos terminando la vuelta número 11 para empezar la vuelta número 2. 2. Y aquí. 1. Acomodo. 2. 3. 4. ¿Cierto? 4. Bueno, de hecho no me va a dar para 4, sino para, a ver, 3. Bueno, sí, 3, 1 acá, 1, 2, sí, 3, 4. Un aumento ahí con rojo para hacer el puntico central, como hemos hecho en estas otras figuritas. Miren, un punto central acá, otro punto central y así. Esto mismo lo voy a repetir en esta próxima figurita. Entonces cierro con rojo. Y hago el puntico ahí, el aumento, ¿cierto? Y sigo tejiendo los puntos en color marrón. Uno, 2, 3, 4. ¿Sí? 4. Esto lo acomodo y cierro con el color de piel, color piel más bien. Y hago las 2 puntaditas en este color que vendrían siendo el bracito de esta última muñequita. Cierro entonces ahora con marrón y tejo 2 puntos en este color. Ahora 2 puntos en rojo. Y hago el primer aumento ahí. Y el siguiente aumento lo hago en el centro de esta figurita, al centro, sigo tejiendo. Y cuando llegue al centro, voy a hacer otro aumento. Hola, Rosa María Durán.
Buenas tardes, ¿cómo está? Saludos. Miren, se fijan, así me va quedando. Y en el centro un aumento. Ahí, miren, 1 y 2. 2 puntos en un mismo espacio. Y al final hago otro aumento. Al final hago otro aumento. Miren, sigo. Acomodo. Y al final hago otro aumento. Miren, al final debo hacer otro aumento. Ahí puedo hacerlo, miren, hago el aumento y finalizamos la vuelta. Me falta este brazo de acá de la izquierda. Miren, este es el diseño que estoy colocando. Entonces me falta terminar esta figura de acá. Tejo 1, 2, cierro con curuba o piel. Y miren, aplanen la base. Siempre es muy importante que sobre la mesa vayan aplanando el fondo. Miren, se fijan, miren, un bracito, otro brazo acá, el cuerpo, las piernas y así. Bueno, acá cierro con marrón. Entonces, sigo tejiendo. Entonces, vuelta número 12. Y ahí miren, a un lado del puntico rojo vamos a empezar a abrir ese diseño con miren, un punto en la parte del centro, el aumento ahí, 2 puntadas en ese color y al final otro punto en color rojo, cambio. Hago cambio de color, cierro con este color y sigo. Y ahora vamos a pegar los brazos al cuerpo, ¿cierto? Miren, entonces ahí hice un aumento en rojo. Ahí hice un aumento en rojo. Y sigo avanzando, miren, sigo. Y recuerden ir corriéndose de a un puntico en el color de piel, en el color piel. Y ya vamos a pegar el brazo al cuerpo del muñequito, de la muñequita en este caso. Entonces miren lo que yo les digo, vamos a pegar ahora el brazo, 1, 2 y 3. 3, cambio a rojo. Categoría 1, cerritos y aplica para todo. Bueno, de hecho podemos corrernos. A ver. Solo le va a la categoría 2 y tiene que presentar el Tres, 4, 5, miren, se fijan, así vamos a pegar el brazo al cuerpo de la muñequita, de la figura. Sigo entonces y ahora voy a seguir haciendo, pero bueno, aquí vamos a hacer un aumento. Al principio el comunicó al ministerio, si fue así y lo voltearon. Cuando sacaron la resolución lo voltearon. Ya. Se fijan, miren cómo va quedando el diseño de bonito.
Entonces ya el bracito lo pegamos al cuerpo, miren, ahí. Y seguimos entonces con un aumento. Y en la mitad ya no voy a hacer aumentos. Voy a hacerlo uno al comienzo y uno al final. Entonces voy a hacer un aumento aquí y otro al final, ¿sí? Miren, un aumento aquí al final, como les he dicho. Y llegando 2 puntos antes de finalizar, miren, ahí paro. Cambio de color. Y hago los punticos para unir el brazo. ¿Cierto? Empecé a unir el brazo del diseño. ¿Cierto? Se fijan, miren, ahí va quedando el diseño. Y se van uniendo los bracitos. 3, 4, 5. Cambio de color. Cambio y cierro y hago los puntos hasta llegar al centro, que es donde vamos a hacer otro aumento. Y ahí tengo que empezar con rojo. Y recuerden que eso es un punto, el aumento en la mitad, 2 puntadas ahí y un punto al finalizar. Cierro con marrón y hago los puntos normales en marrón. Entonces, entre diseño y diseño hay una separación y en esa separación estamos colocando otra figurita. Tres, 4, cambio de color a uruba y pego y hago dos, 3, 4 y 5. Cierro ese punto con rojo. Muchas gracias Luz Albafán y Granada por su comentario. Solo saludo porque recuerden que esto hay que terminarlo el día de hoy. Debo terminar esta base para empezar a subir el cuerpo de la mochila como tal, ¿cierto? Entonces tengo mucho trabajo por delante, pero bueno, ahí de a poquito se fijan, miren, ahí van quedando los diseños, un muñequito, otro y así. Entonces un aumento al comienzo, otro aumento al final para seguir abriendo la base.
el diseño que estamos colocando es este. Les voy a mostrar. Ahí está, voy a girar la pantalla. Solamente que lo estoy haciendo en otros colores y desde el comienzo, miren. En cambio aquí yo empecé el diseño desde más arriba. Un aumento al final, como les dije, y llegando 2 puntos antes de finalizar, empiezo a pegar el brazo al cuerpo. Entonces lo voy a hacer así. Tres, cuatro, cinco, ¿cierto? Cambio de color a marrón. Cambio, dejen su like, compartan, comenten. Y bueno, pregunten si tienen alguna inquietud con respecto a estas mochilas, a esta base. Cambio de color a rojo. Y ahí voy a empezar a hacer, miren. Uno. Y el aumento en el centro. Y al ladito también debo hacer otra puntadita en rojo, cambio de color. Y sigo hasta el otro brazo del otro muñeco que va acá. Buenas tardes, Liliana Peralta, gracias por comentar. Liliana Peralta. Saludos y bendiciones. Aquí estamos tejiendo la base 3 y 4. Cambio de color y pego, empiezo a pegar el brazo. Dos, tres. Cuatro y 5. Cambio. El negro también se ve un poquito, jalo. Cambio a rojo. Y voy, miren. 1, 2 y hago un aumento por acá al comienzo. Aumento, aplano. Y al final también voy a hacer el aumento. O sea, por aquí voy a hacer otro aumento. Sigo tejiendo. Aumento, otro punto y pego el brazo con el color piel.
2, 3, 4, 5. Cambio de color. Y así me va quedando en la vuelta número 12. Y continúo repitiendo exactamente la misma vuelta hasta el final. 3, 4, cambio de color a rojo, recuerden, y hago los 5 puntos, es decir, un punto a este lado en rojo, el aumento, 2 puntadas en el centro, 1 y 2. De hecho son 4, ¿sí? Solamente son 4, 3 y 4. Cambio de color a marrón. Cuatro, cambio nuevamente de color y pego el brazo. Tres, 4 y 5, miren, ¿cierto? Cambio de color a rojo y avanzo para hacer el aumento al comienzo y al final. Entonces, 1, 2, ahí puedo hacer el aumento, aplano la base. El cordón lo estoy jalando porque siento que a veces queda como enredado, entonces no termina como de estirar el tejido como tal, ¿cierto? Entonces miren cómo va quedando el revés, el derecho. Y sigo avanzando hasta el final, donde voy a hacer otro aumento. Es aquí. Y esta es la clase número 2, ¿cierto? Después vamos a hacer la clase para empezar a subir la base. Por ahora seguimos en la clase número 2 de este diseño. Entonces les recuerdo que al final debo hacer otro aumento. Un aumento al comienzo y uno al final. Entonces un aumentico acá. Cambio de color, cierro con el color piel y pego el brazo. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente cambio de color. Bueno, ya estamos llegando al final. Por cierto, de esta vuelta número 12 me queda este diseño.
Y empezamos la vuelta número 3. Después de esta venimos con la vuelta número 3. 1, 2. Recuerden, vamos a hacer un puntico rojo a ambos lados y en el centro, miren, un puntico a ambos lados. Entonces, el primer punto, en el centro el aumento, 1 y 2. Y al final otro aumento, otro puntico, perdón, en rojo. Y ahora sí, hemos finalizado. Nos toca pegar todavía este bracito. Todavía nos queda pegar este diseño. Miren cómo va quedando la base. Entonces acá sigo. Tengo que agarrar las dos en la pestañita pero completa, porque estoy trabajando con hilo doble. Pegamos este brazo también. Tres, 4, 5. ¿Cierto? Ya están listos los puntos. Bueno, me está entrando una llamada, no puedo contestar ahora, lo siento. No puedo contestar ahora. Cierro entonces con rojo. Y si se fijan, miren, ya pegamos este bracito al cuerpo. Seguimos haciendo al comienzo un aumento y al final otro. 1, 2. A ver, voy mirando dónde lo puedo poner. Bueno, creería que ahí mismo el aumento. Y avanzo hasta el final, en rojo. Todavía me faltan unas 4 vueltas para finalizar esta base. Pero quiero avanzar lo más que pueda en esta clase para que quede guardado, ¿sí? Y ustedes lo puedan ver una y otra vez. Entonces llevo 2 clases del fondo, esta vendría siendo la segunda, y llevo 2 clases de la gasa. La gasa que le estamos haciendo a esta mochila también. Van 2 clases de esa gasa, que es en estilo espiga. Hago el aumento ahí también. Y recuerden pegar el último brazo, este bracito de acá, y finalizamos la vuelta número 2. Dos, 3, 4, 5. Y ahora sí finalizamos la vuelta número 12. Voy a mirar qué sigue en la figura. Yo creo que ya vamos a cerrar. Ay, me pasé. 4, hice 4. Bueno, hice 4. Eran 3, pero bueno, ya hice 4. Miren, también son 4. Sí, son 4, perdón. No dije nada. 4, sí. Ok. Ya hice esto. Entonces en el centro con otro color. Perfecto. Entonces ya sé qué debo hacer. Voy a empezar a hacer el cuello. Voy a hacer este diseñito acá. Miren, entonces empiezo la vuelta número 13 de la siguiente manera. Un punto. Acá es en rojo. Entonces cierro con rojo. Cierro con rojo. Hago un punto en rojo. Cierro con negro. ¿Sí? Lo voy a hacer en negro. Entonces dejo 1,
el aumento ahí mismo, bueno, puede ser en este, en el segundo punto, ¿cierto? Miren el aumento y cierro con un puntico en rojo. Y voy a repetir lo mismo, voy ahora a cerrar con marrón. Y tejo estos puntos en marrón. Cierto, miren cómo va quedando la figurita, el diseño. Voy acomodando mis hilos para que no se me vean. Tomo hilo por hilo y voy jalando suavemente. Bien, así me va quedando esta vuelta número 3. Empezamos, ¿cierto? Y aquí ya cerramos el brazo. Ahora me voy a tratar de ir hasta el centro. Entonces recuerden, acá seguimos haciendo aumentos al comienzo y otro aumento y un aumento al final. Mientras sigo. Y ahora, ¿qué nos queda hacer? Hacer el cuello y la cabeza. Entonces vamos a hacer el cuello. O sea, me tengo que venir hasta el centro, aproximadamente hasta por acá. Más o menos eso lo ven a ojo. O se guían de estos punticos y ahí vamos a hacer el cuello. Aumento. En el centro voy a hacer el aumento con color curuba, color piel. 1, 2. Ok, ahí cambio de color, miren lo que yo les digo. Tratan de mirar, de ubicar el centro. Y con curuba empezamos a hacer el cuello. Voy a hacerlo de 3 puntos, o sea, 1 y en el siguiente punto el aumento, 1, 2 y 3, ¿cierto? Miren, 3 puntos. En un punto y tejí normal y en el siguiente el aumento. Con el color de la piel, ¿cierto? Entonces cambio de color nuevamente a marrón y al final de esta sección hago otro aumento. Más o menos por acá hago el aumento y aplano. Muy importante que vayan aplanando su base para que no se les vaya a encocar antes de tiempo. Sigo tejiendo. Y así sucesivamente en todas las secciones, en todas las figuritas, vamos a repetir lo mismo. Tratar de que una figurita no quede más pequeña que otra y así. Todas deben quedar en el mismo tamaño. Entonces finalizando, recuerden, ahí voy a hacer otro aumento. Miren, ahí hago 2 puntadas, 1 y 2. ¿Cierto? Miren, allá hice el aumento que me pedía el diseño. Entonces se dan dando cuenta, miren, estamos formando el cuello del diseño, de la muñequita. Ahí va. Y entonces avanzo hasta seguir. Sigo, ya los brazos no se tejen más, miren, ya los tejí. Y simplemente sobre los brazos voy a tejer con el color de base o fondo, en mi caso es marrón, pero pueden utilizar otro color. Entonces los invito a que se suscriban al canal, compartan, comenten, regálame un like si te está gustando el directo. A ver, y en el centro de esta figurita debo hacer otro aumento. En el centro de esta figurita, ahí. O sea, esto mismo que acabo de hacer acá, lo voy a repetir en esta, en esta, en esta y en la última. En todas voy a repetir exactamente lo mismo. Entonces sigo avanzando y cuando llegue a la parte del rojo, paro y tejo un punto que es el punto de borde, miren, punto de borde en rojo.
Ahí paro y entonces hago el punto de borde, ajusto mis hilos que no se me queden viendo y con el negro voy a tejer la parte central donde voy a hacer un aumentico ahí o en el siguiente lo voy a hacer, miren, ahí voy a hacer 2 puntadas, uno y ahí mismo otro, es decir, el aumento. Se fijan, miren, cambio de color nuevamente y tejo el punto de borde en rojo, no cierro, con el mismo color traigo el marrón, miren, lo llevo para atrás y me voy yendo entonces haciendo lo mismo. Esta base me está quedando espectacular, miren, muy bonita la base y muy fácil porque todos los pasos los estoy explicando, para que ustedes tejan esta base y quiero ver sus fotos o sus imágenes. Si lo quieren compartir también en el grupo de Facebook, pueden compartir también sus diseños. Si no quieren hacer esta base, pues simplemente lo tejen a modo, al gusto que ustedes quieran. Pero bueno, la idea es que ustedes, si quieren hacer un diseño, pues puedan hacer este también. Se animen a tejerlo. Entonces continúo, miren, hice la figurita, sigo avanzando con el color de base. Y al comienzo voy a hacer un aumento. Entonces en estos puntos, en el primero, en el segundo o en el tercero, de la parte del rojo puedo hacer el aumento. Lo voy a hacer acá en el tercero, 1 y 2, ¿cierto? El aumento, miren. 2 puntadas en ese mismo espacio, vengo hasta el centro, donde voy a hacer otro aumento, pero en color piel. Reviso que no se me vean los hilos por el revés. Vengo y reviso y sigo entonces avanzando y así me va quedando este diseño de la base o fondo para la mochila Guayú. Los invito también a que me sigan en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Tengo página de Facebook, tengo TikTok, ahí hago cambio de color, miren. Entonces ahí con el curuba cierro y hago un punto y en el siguiente punto el aumento, es decir, 2 puntadas con este color. No lo termino, vengo y cierro con el color nuevamente marrón o color de base y sigo tejiendo hasta el otro lado. Recuerden que la primera parte la estaré dejando, ya en la primera parte fue la clase de esta mañana. Esta mañana empezamos a hacer este fondo y también hicimos un directo. Entonces voy a dejar esa clase en la página, ¿sí? En el enlace también, en la descripción de este directo voy a dejar también ese enlace a ese directo. Entonces un aumento por acá, miren. Ahí. Sigo avanzando. Ya la base cada vez se va viendo más grande. Se va viendo el resultado de cómo va quedando la base. Y llegamos a la parte central donde vamos a hacer la misma figurita, que es como el intermedio. Les voy a mostrar el intermedio entre diseño y diseño. Se va formando esta figurita, que es lo que vamos a hacer aquí y en todas las demás, ¿cierto? Todas las que se nos presenten en la base. Entonces aquí termino con un colorcito rojo, un puntito en rojo. Entonces cierro en rojo, miren.
Ahora cierro en negro y hago 1 y en el siguiente punto el aumento. Aumento, cambio de color nuevamente a rojo y termino o cierro esa figurita en rojo, miren. Nuevamente tomo el marrón, cierro ese punto rojo con marrón y hemos terminado este diseño, esta figurita. Tengo un poquito las manos resbalosas. Bueno, continuamos. Avanzo hasta la próxima figurita. Ah, es el brazo. Bueno, sabemos que el brazo se teje en este color sobre este brazo. Lo mismo sobre todos los brazos, se va a ir tejiendo liso en color marrón. Ahí. ¿Cierto? Miren, si se fijan, todo va en este color. En este color. Entonces llegamos a la parte del vestidito, encima del vestido, en los 3 primeros puntos, en cualquiera de esos 3 primeros puntos, yo puedo hacer un aumento, puede ser acá, aquí o acá, ¿cierto? Ahí. Voy a hacerlo en el tercero. La base ya va quedando bastante grande, pero yo la necesito aproximadamente de 20 centímetros, ¿sí? Que es como la medida que yo manejo para mis bases, 20 o 21 centímetros. Todavía me falta. Entonces el aumento, miren, y avanzo hasta el centro. Donde haré o realizaré otro. Bueno, voy a hacerlo aquí esta vez. Un puntico más. No termino con este color, vengo y cierro con el color piel. Y recuerden ir aplanando su base. Y voy a estar dejando también mis fotos, estas fotos en mis redes sociales. Las fotos de esta mochila, de esta base, 1, 2 y el aumento, miren. Cambio de color nuevamente a rojo. Llevo el rojo para atrás. Y por favor compartan en todas las redes sociales, dejen el enlace en sus redes sociales para que más personas me conozcan y puedan tejer también estos diseños. Bueno, ¿sí? Seguimos. Entonces, avanzando cada vez más. El cuello lo estoy haciendo de 3 puntos, pero ustedes lo pueden hacer más delgadito de 2 puntos o incluso lo he visto que lo hacen esto en un punto. Lo hacen también así. Entonces ya eso depende del grosor que ustedes le quieran dar al diseño. Yo lo estoy haciendo de 3, ¿cierto? El cuello. La parte del cuello de 3 puntos. Recuerden que acá es marrón. Yo me equivoqué y es marrón. Menos mal me di cuenta a tiempo de que en realidad tengo que cambiar a marrón. Ya el rojo no lo utilizo para el vestido, ya quedó listo. Estamos haciendo ya la parte del cuello y después vamos a hacer la cabecita, la cabeza del diseño.
Miren que es muy fácil desenredar. Ya tengo listo, no se me enreda mucho. Porque pues yo ya sé cómo manejar los hilos. Miren, a mí no se me enreda mucho, pero hay personas a lo que a lo mejor sí se les enreda. Entonces les recomiendo una caja separadora. Acá. Seguimos con el tejido. Entonces recuerden hacer otro aumento al final. Lo voy a hacer ahí. Y seguimos hasta llegar a la otra figurita. Que es como la figurita que va en el centro o en el medio entre figura y figura. Hay que ir aplanando muy bien su base. Bueno, y así me va quedando el fondo ya prácticamente. Voy muy avanzadito. Pero aún así me faltan muchas vueltas. Unas 3 o 4 vueltas para terminar. Entonces llegamos a la parte de la figurita central. Cambio de color. Hago el puntico en rojo para cerrar como dentro de un cuadro, por así decirlo, los punticos negros. Miren, entonces ahí cierro nuevamente con el negro y en el medio voy a hacer los aumentos. 1 y en el segundo el aumento 2. Ahí en ese mismo punto hago el aumento. Y como les dije, debo encerrar con un puntico rojo. Voy a cerrar el cuadro. Voy a cerrar la figurita, pero tomando la pestañita completa, ¿cierto? Estamos tejiendo sobre la pestaña trasera, pero cogiendo 2 hilos, 2. Porque recuerden, miren, todo está doble. Todos los hilos están dobles. Cambio a marrón nuevamente. Y tejo los puntos marrón, miren, en marrón. Ya, encima del bracito voy a tejer todo en marrón. Ya prácticamente estamos terminando. Aunque a mí me faltan unas vuelticas por finalizar. Esto me debe quedar de 20 a 21 centímetros de ancho. Me debe quedar el fondo. A mí no me quedan tan tupiditos los puntos, pero bueno, o sea, me acostumbré a tejer de esta manera, pero hay personas que les queda demasiado, demasiado, demasiado tupido. Muy bonito, tejen demasiado hermoso. Esos fondos les quedan espectaculares, pero bueno, a mí todavía no me quedan los fondos así tan tupidos, pero aún así, bueno, trato de hacerlo bien. Y recuerden que empezando cada uno de los motivos, más que todo como en la parte de los hombros, vamos a hacer el aumento. Un aumento ahí, un aumento en la mitad, como en la parte del cuello y un aumento en el otro hombro, ¿sí? Para mantener el fondo plano. Revisen que no se les vean los hilos. Si necesitan jalar los hilos suavemente, lo pueden hacer. Yo lo hago, miren. Tomo cada uno de los hilos y simplemente voy jalando de a poquito. Lo mismo el cordón. Si necesito jalar un poquito el cordón, lo jalo. Entonces, 1, 2. Cambio de color, miren. Hago el curúa, saco y hago un punto. En el siguiente el aumento. Aumento. Cambio nuevamente a marrón. Y voy y tejo en marrón.
Y en la parte del hombro vamos a hacer otro aumento. Ahí miren, otro aumento. ¿Sí? Y seguimos. Reviso el revés, que no se me vean los hilos. Miren, por lo menos acá uno que otro se me vio, miren. Me descuidé, miren, por ejemplo, acá, miren. No jalé bien el negro y se me vio un poquito. Y esto les puede pasar a ustedes, que se les vea un poquito el hilo. Entonces hay que tener más cuidado de que no, de ir jalando los hilos a medida que ustedes van haciendo el tejido. Ahí. Seguimos. Ya se sentaron a comer, doña Rosana. Y no quiere. ¿Cómo que no? Yo le vuelvo a ayudar a servir. Si no le sientan, no vuelvo a ayudar a servir. Nunca la veo. Sigo tejiendo hasta llegar a la figurita. Ahí, un puntico en rojo, recuerden, porque vamos a encerrar dentro de este cuadro rojo el color negro. Entonces miren, un puntico rojo, cierro con negro, acomodo el punto que se vea bonito y hago los puntos del centro. Uno y el aumento en el siguiente punto. Dos y ahí hago el aumento. ¿Cierto? Miren, ahí está el aumento. Encierro nuevamente en rojo. Y hago los puntos del... Hago los puntos de marrón. Entonces se fijan, miren, en todas las figuritas, miren, en todos estos, las separaciones hice este diseño. Sigo avanzando. Y recuerden que en la parte del hombro ya tejemos, aquí en la parte del brazo tejemos normal. Ya no tejemos con el color de piel, sino que tejemos con el marrón. Encima de el... Qué bonito se me... Sigo tejiendo. Y recuerden que aquí voy a hacer un aumento. Entonces vamos a hacer el aumento aquí en el cuello y al final, ¿cierto? Vamos a hacer los aumentos para terminar esta vuelta número 13 y seguir con la 14. Entonces un aumento al comienzo, mírenlo ahí. Y sigo hasta la mitad o hasta el centro, donde voy a hacer otro aumento. Muy planito, miren, va aquí. No tengo los derechos de autor de la música que están poniendo ahí, lo siento, no tengo los derechos de autor. Entonces esto es para que YouTube no me vaya a penalizar por la música de fondo. Eso espero, ¿no?
que no me penalicen por la música de fondo. No tengo los derechos de autor. Entonces miren acá, empiezo a hacer el cuello y recuerden que voy a hacer un aumento con este color. 2 y ahí hago el aumento. Cambio de color nuevamente a marrón. A marrón. Sigo entonces tejiendo hasta hacer el último aumento, ¿cierto? El aumento lo voy a hacer por acá. Recuerden jalar su cordón, revisan el revés. Miren cómo va quedando. Hola Lucenia Aguirre, buenas tardes a todas las que se conectan o están conectadas desde el comienzo, muy amables, muchas gracias por el apoyo y por el cariño que me han brindado, ¿sí? Sé que hay muchas que me quieren y que quieren el trabajo que yo estoy haciendo y que también ustedes tejen sus mochilas y bueno, espero les esté gustando mucho el tejido que estamos haciendo el día de hoy. Miren el aumento. Se supone que hoy no trabajamos, pero pues yo sí estoy trabajando en este momento. Me gusta porque es algo que me gusta hacer mucho. Y bueno, la idea es que el canal crezca y más personas conozcan este bello arte hecho en Colombia. Un arte hecho en Colombia para el mundo. El aumento, como les dije, un aumento acá. Jalemos un poquito este color. Ok, para que se quede más bajito. No me gusta que la puntada quede tan alta. Miren, yo trato de que me quede prolijo y parejo el tejido. Pues ahí está. Ya hice el último aumento y hemos finalizado la vuelta número 13. Miren, me doy cuenta por esto. Porque ya vamos llegando entonces aquí. Y recuerden, la figurita va a seguir igual. Esta figurita es igual. Entonces, ¿qué voy a hacer? De hecho la voy a cerrar, sí. Voy a cerrar esa figurita y voy a empezar a hacer la cabecita del diseño, de la muñequita. Veo que me dejan un like, pero me lo quitan. No sé por qué me lo quitan. Sí, me dejan un regalo y me lo vuelven y me lo quitan. Mentiras, no. Pero sí realmente he visto que muchos dejan un like y después lo quitan. Por favor, no me quiten el like. No me lo quiten. Dejen el like ahí. En el direct. Entonces se fijan, miren cómo va quedando el diseño. Seguimos. Miren, ya va quedando el plato muy grande. Va quedando bastante grande el plato. Pero debo seguir unas 3 vueltas más. Voy a cerrar entonces el diseño que va en la parte central. Miren aquí. Entonces cambio a rojo. Y hago los puntos para cerrar esta figurita. Y tengo que hacer un aumentico en la mitad. Miren, ahí voy a hacer el aumento en rojo. Y estamos formando el diseño. Estamos formando ya el diseño estamos finalizando el diseño de esta parte. Vuelta número 14, recuerden, empezamos. Y ya es mucho más fácil porque los diseños hay más, digámoslo así, más espacio. ¿Cómo les está pareciendo la clase? A mí me encanta cómo me está quedando la base. Estoy muy contento, súper feliz. Porque me está saliendo muy bien y muy bonita la base. Me está saliendo muy bien y bueno, miren cómo va quedando el diseño.
Y seguimos haciendo los aumentos. Acá voy a hacerlo ahí. De hecho es más pegadito. El aumento debe ser acá. Voy a tejer 2 puntadas en ese espacio. Sigo tejiendo hasta llegar a la parte de la cabecita, que es donde vamos a empezar a hacer el diseño. Bueno, ahí 2 puntos, miren, 2 puntos antes de llegar a estos, quise decir, voy a hacer cambio de color y voy a empezar a hacer la cabecita. Miren, entonces hago 1, 2, 3, 4 y un aumento en el centro, ¿cierto? El aumento, sigo. Tengo que hacer 1, 2 puntos más. Ahí están, miren. Pero este lado me quedó más grande, ¿no? Entonces vamos a hacerlo no lo voy a hacer tan, o sea, voy a hacer el aumento al centro. 3 puntos, miren, 3 puntos y ahí hago el aumento. 1 y 2. Y sigo con 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren, así, cambio de color. Entonces ya estamos formando la cabecita del diseño, ¿cierto? De la figurita. Sigo tejiendo y recuerden que por acá tengo que hacer otro aumento. O sea, hice un aumento acá, uno en el centro y otro por acá. ¿Sí? Vamos a hacer los aumentos de esta manera. Volteo, reviso y aplano. Seguimos tejiendo entonces y el aumento, voy a hacer el aumento ahí. Sigo hasta encontrarme la otra, a la figurita. Tengo que llegar hasta esta figurita donde voy a hacer un aumento en rojo, ¿cierto? Tal cual hice acá. Esto lo voy a repetir en esta otra figurita. Muy importante que vayan aplanando su base, aunque miren que yo no me tengo que esforzar mucho porque pues realmente sí está quedando planita. No necesito el estar dándole y dándole, digámoslo así, sobando el tejido. Entonces, con tal de que ustedes hagan los aumentos, de por sí la base les va a seguir quedando planita. En la parte del rojo, miren, pongo un punto para cerrar ese recuadro. No tengo los derechos de autor de la música. No tengo derechos de autor de la música de fondo. Sigo, miren. Y recuerden que en la parte del centro voy a hacer el aumento, miren, con rojo. Se fijan, miren, ahí hice el aumento. Y sigo hasta terminar el recuadro. Cambio de color a marrón. Entonces, si se dan cuenta, en un día ustedes se pueden tejer una base perfectamente, un fondo para la mochila en un día. Yo creo que en unas pocas horas ustedes se lo tejen. Hay gente muy rápida, entonces se van dando cuenta de que esto realmente, y el cordón ayuda muchísimo.
Entonces les recomiendo que tejan con el cordón como alma, que lo ingresen como alma. Ustedes en un día se pueden tejer una base. Miren que ya va quedando demasiado grande, o sea, apenas va quedando a la medida que yo necesito. Pero como les dije, tengo que hacer otras vuelticas para completar la cabecita del muñequito, de la muñequita. Entonces todavía me falta. Sigo entonces y recuerden cuando llegamos a la parte de la cabecita, 2 puntos antes, miren, del cuello, cierro con miren, llegando 2 puntos, cierro con el curúa. 1, 2 y recuerden 3 y en la parte del centro acá hago el aumento. 1 y ahí mismo hago otro. Sigo 1, 2 y 3. Cambio a marrón y avanzo hasta el otro lado. Aplano la base. Miren, así me va quedando el diseño del fondo, ¿cierto? Así me va quedando. Y tengo que hacer otro aumentico. Bueno, aquí ya no hice aumento. Acá debía haber hecho un aumento, no sé por qué no lo hice. De pronto me distraje. Pero hay que hacer un aumento. Yo lo voy a hacer, sí. Mejor hay que hacerlo para evitar. Yo lo voy a hacer, miren. El aumento lo debo hacer por acá. Me di cuenta de que al tejerlo no lo hice. Entonces ahí mismo donde estoy parado voy a hacer otro aumento. Un aumento. ¿Cierto? Miren, hay que hacerlo para que el plato se mantenga plano. La idea es que el plato quede plano, ¿cierto? Así, este efecto, miren, quede plano. Entonces hay que hacer el aumento. Por eso, no sé, de pronto me distraje y no lo hice. Me distraje y no lo hice. Entonces ahí cambio de color. Cambio de color. Y hago 2 puntos antes de llegar. Miren, ya llegué a los 2 puntos, los tejo. Y en la parte pues que ya tenía o que traía de abajo, lo hago un punto y el aumento en el centro. 1 y 2. ¿Cierto? Miren, ahí está el aumento, 2 puntos en un mismo espacio. Y sigo con otros punticos, entonces 1, 2 y 3. Reviso el revés que no se me vean los hilos, perfecto. Cambio de color. Y recuerden el otro aumento a este lado. Si yo no lo hago, pues obviamente se me va a empezar a encocar el tejido. Miren cómo va quedando las puntadas. Me gusta mucho. Dejen su like, compartan, comenten. Y seguimos en esta hermosa tarde con el tejido de nuestra mochila, de nuestra base. Sigo entonces avanzando. Y en todas las figuritas que me encuentre voy a repetir exactamente lo mismo. La primera parte está en el canal, la primera parte de la explicación. Yo les enseñé cómo iniciar, con cuántos puntos, cuántos aumentos. Eso lo van a encontrar en el canal, en la página en la pestaña de en vivo. Voy a hacer el otro aumento ahí, justo donde estoy parado, el aumento. Y obviamente voy a ir estirando mis hilos para que no se me enreden. Y aplano mi base, reviso el revés. Otra cosita, miren, si yo quiero, es más, puedo hacerlo de una vez, puedo cortar este excedente de hilo. Que estos son los hilitos con los que empezamos la mochila. ¿Ves? Y quemo con mucho cuidado, van a quemar. Listo, no necesitan quemar demasiado, no exageren. Ahí está, miren, así debe quedar.
volteo nuevamente el tejido y continúo. Voy a dejar las fotos en mi página de Facebook para que puedan verlo detalladamente y se puedan guiar. Yo sé que muchas personas pueden lograr hacer una base guiándose en simplemente de la foto que tengan. Entonces sigo, miren, el diseño. Vuelta número 14. Vuelta número 14. No tengo los derechos de autor de la música de fondo que de pronto ustedes están oyendo ahí. Recuerden, llegando a la parte del rojo, vamos a cerrar con rojo. Y por supuesto vamos a cerrar ese recuadro. Todo, o sea, lo voy a tejer todo en rojo. Esto mismo lo voy a repetir en esta figurita. Entonces cierro con rojo. A ver, cierro con rojo. Agarrando las dos hebras completas del rojo. Porque si agarro solo una, pues no me va a servir. Porque todo se teje doble. Yo lo estoy tejiendo doble, pero hay quienes lo tejen en hilo crochet en una sola hebra. Esas mochilas, si son más demoradas, tarda uno hasta un mes completo en tejer una de esas, porque obviamente la puntada es mucho más menudita, es mucho más bajita que esta, es como la mitad de la puntada de esta. Entonces, igual ustedes lo pueden hacer en una hebra. Si se quieren arriesgar a tejerla en una sola hebra, lo pueden hacer también. Pero les digo que queda más menuditico el tejido y no rinde mucho. Entonces acá tengo que hacer otro aumento. Si se fijan, miren el aumento. Y sigo avanzando con el color rojo. Cambio nuevamente a marrón. Aplano mi base. Muy bien. Entonces esta vendría siendo la clase número 2. Clase número 2. Procuren trabajar sobre una mesa que tenga una mesa como tal, una mesa, para que vayan aplanando su base. Bueno, voy a hacer una pausa activa. De pronto como llevo tanto rato sentado, pero bueno, no me importa, porque todo sea porque ustedes puedan aprender a hacer. Vale la pena todas estas cosas que estamos haciendo. Todo sea para que ustedes y muchas más personas vean mis videos y me conozcan, ¿sí? Quiero que mucha más gente me conozca en todas las páginas, sepan que yo hago estas mochilas también. Y bueno, sigo tejiendo, miren cómo me va quedando de bonito el tejido. Y bueno, vamos, entonces ahí voy a hacer otro aumento, miren. Entonces en este siguiente punto, ahí donde estoy parado en este momento, debo tejer el aumento. Entonces yo ingreso la aguja ahí mismo. Se fijan, y hago el aumento. Sigo avanzando hasta la otra, hasta el cuello. Aplano, recuerden. Dejen su like, compartan, comenten, suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Y activa la campanita de notificaciones, sobre todo la campanita de notificaciones deben activarla para que les llegue una notificación al momento de que yo esté grabando o haciendo un directo, como en este caso. Entonces ahí tengo que parar, miren, paro 2 puntos antes. Se fijan los 2 punticos ahí, miren, paro, cambio de color a el color piel y hago los punticos, miren, 2 antes de llegar. Luego, encima de los que ya tengo abajo, voy a tejer 1, 2 y en ese punto donde estoy parado, en el de la mitad, hago el aumento. Aumento y hago otro punto y 2 al otro lado, ¿cierto? A este lado, miren, 1 y 2. Y esta vendría siendo ya prácticamente, estamos empezando a hacer la cabeza de los diseños.
la cabeza de los diseños, de las muñequitas. Aquí tengo que jalar un poquito el cordón, perfecto, el hilo. Seguimos. Y vamos a hacer entonces, voy a llegar hasta acá para hacer la otra figurita. Y debemos hacer otro aumento también en este lado. Debo hacer otro aumento. Justo ahí voy a hacer el aumento, miren. El aumento. Seguimos avanzando hasta llegar a la figurita central o a la figurita de separación entre esta figura y esta. Debo llegar hasta acá. Cambio de color. Cambio de color, miren. Y cierro la figurita como les he dicho con rojo. Entonces hago 1, 2. Sí, está quedando bien. 2, 3. Plano la base, miren, va quedando supremamente planita, miren. Y sobre todo duro, esto va quedando muy duro por el cordón, miren, por este cordón que ayuda mucho. Entonces les recomiendo ese cordón. Hago el aumento en la parte de la mitad, miren, ahí termino con un puntico y otro puntico en rojo. Cambio de color nuevamente. Y cada vez se va viendo más el motivo, se va viendo más la figura. A medida que vaya tejiendo vuelta por vuelta, se van viendo más las figuras. Estoy usando la aguja número 3, ¿sí? Está más que claro que es la aguja número 3, pero también he tejido con la 1 y la 2. O sea, para este hilo, la aguja número 1 y la número 2 también les va a funcionar perfectamente. De esta marca, miren. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo. Sigo entonces tejiendo. 1, 2, 3. Y el aumento tengo que hacerlo también por acá. Acá en el centro y al otro lado del hombro. Sigo tejiendo hasta llegar al cuello del diseño, de la figurita. Sigo trabajando, sigo tejiendo hasta llegar al cuello. Organizo. Estoy revisando que no se me vean los hilos. Ok, acá llegando 2 puntos, como les había dicho, paro llegando 2 puntos antes
Ahí tengo que parar. Tomo el hilo piel y hago 3. Ok. Aplanen, recuerden ir aplanando su base, muy bien, todo. Bueno, yo creo que con una vuelta más, bueno, una o dos vueltas más, perdón, yo creo que con 2 vueltas terminamos el diseño del fondo, porque ya la mochila está muy grande, la base está bastante grande, ya está midiendo aproximadamente unos 19 centímetros. ¿Por qué digo que 19 centímetros? Porque cuando yo hago esto, o sea, mi mano, aproximadamente esto mide 20 centímetros, o sea que yo ya tengo una medida. Entonces, cuando yo hago esto, entonces lo he medido y me mide prácticamente 20 centímetros, o sea que con una vueltica más que yo haga, completo las 20 vueltas, los 20 centímetros, pero de pronto si hay que hacerle de todas formas la carita a la figurita, entonces tendría que hacer unas 3 vueltas más. Creería que me queda ya muy grande la mochila, entonces voy a hacerla nomás así, una vueltica más y una o 2 vueltas, ¿sí? Con 2 vueltas ustedes ya tienen el diseño. No alcanzo a hacer más vueltas, por supuesto que no, no alcanzo. Entonces, para que lo vayan sabiendo. Pero si ustedes no están trabajando con el cordón alma, pues simplemente tienen que dar muchas más vueltas. Está más que claro. Pero la idea es que ustedes consigan el cordón para que lo trabajen con el cordón. Pero si no lo consiguen, pues pueden ingresar hilos adicionales, unas 6 hebras adicionales para que reemplace el cordón. Reemplace el cordón. Aquí el aumento ahí, 1 y 2 puntos para el aumento. Sí me gustaría terminar la clase el día de hoy, o sea, quiero terminarlo en esta clase, el fondo. Vamos a ir desenredando de a poquito. Si se me enreda el hilo, pues lo desenredo, no pasa nada. Miren que es muy fácil desenredar. No, no me consume mucho tiempo. Miren que es muy fácil. El aumento, sigo avanzando. Entonces sigo acá, miren, aquí. Llegamos a una parte donde empezamos nuevamente a cerrar el cuadro, como les he dicho, con rojo. Ahí hago el aumento. Aumento, hago y hago. ¿Cierto? Entonces se fijan, cerré estos punticos con rojo. Lo cerré con rojo. Ahora, ¿qué me queda hacer? No, todavía me falta esta figurita para finalizar la vuelta número 14, empezar la 15. Entonces todavía tengo mucho trabajo por delante. Entonces, niños, seguimos hasta donde me dé la carga también, ¿no? Porque no sé cuánto tiene de carga el celular, lo cargué bien, pero ustedes saben que cuando grabamos se consume mucho energía. Entonces, de todas formas, ya con estos 2 videos, el primero y el segundo, esta es la segunda parte del direct de las clases del fondo. Empezamos con el primero, que fue el comienzo, y en el segundo, pues simplemente seguimos, miren ya cómo va de grande, bastante grande la base. Pero yo voy mirando
más o menos a qué medida voy a terminarla, ¿sí? Entonces, bueno, niños, voy a dejar la clase por el día de hoy, la segunda parte. Nos vemos entonces en la parte número 3 donde les enseño a terminar este fondo. Y bueno, no tengo derechos de autor de la música de fondo. No sé si se oye, dejen en los comentarios si se está oyendo, porque si no se oye, pues simplemente puedo seguir la clase. Entonces, por favor, comenten. Les pido el favor de que comenten, dejen su comentario si oyen música de fondo. Bueno, me dicen, por favor, si están oyendo música de fondo. Se está formando como, esto es una pregunta para la niña, creo que es Lucy Yolanda. ¿Quién fue la que me preguntó? Lida Cubillos. Se están formando como unos, digámoslo así, no sé, una figura ahí rara. Yo la hice así. Ustedes pueden hacer un triángulo, pueden hacer un óvalo, pueden hacer un rectángulo, un cuadrado o una línea, lo que ustedes quieran realmente, entre muñeca y muñeca, ¿cierto? Entre diseño y diseño. Ojalá lleguemos a 100 me gusta en este directo y a 14.000 suscriptores. Ojalá lleguemos pronto a esa meta. Pero bueno, hay que seguir trabajando para lograrlo. Hay que enseñar más técnicas. Tengo una técnica del paleteado de muchos diseños. Tengo muchos diseños que mostrar en el canal. Entonces por eso quisiera que me apoyaran ustedes con un me gusta. Dejen en los comentarios si oyen música de fondo, por favor. Porque si oyen música de fondo, entonces no puedo continuar por obvias razones. Pero quiero que me dejen en los comentarios, por favor. Gracias. A ver, sigo. Y paro 2 puntos antes de llegar a la parte del... Ay, ok, no. Entonces no puedo seguir continuando con la música de con esa música. La música de con esa música. La música de con esa música. La música de porque YouTube es muy estricto con el tema de los derechos de autor, es muy estricto realmente. Bueno, ahí paro la música. Pero bueno, aquí como les decía, ok, voy a continuar entonces para terminar esta base. Entonces aquí vamos a ver, aquí miren, voy a hacer la cabecita, miren. Se supone que este es el cuello, ¿cierto? Este es el cuello, estos 3 puntitos y arriba se va formando ya. No, pero sí voy a continuar. Sé que no... Tengo mucha fe en que no me van a bloquear el video, no va a pasar nada. Entonces voy a continuar. Porque sí realmente me interesa terminar esta base, ¿cierto? Quiero terminar esta base lo más pronto posible el día de hoy para en los próximos días empezar a mostrarles cómo subo yo la mochila. Sí, la quitaron. Hace un minutico la quitaron. Hace nadita la quitaron. Pero eso cuando les da por prenderla, la ponen a todo taco, entonces me queda muy difícil controlar o decirles que obviamente pues no es lo adecuado porque pues estamos en una hora donde la gente puede escuchar música y puede hacer pues lo que quiera en su casa. Entonces como no es como conveniente yo decirles que bajen el volumen, por supuesto que no es conveniente. ¿Cómo están viendo el diseño? Quiero saber si les gusta. Miren, este es el diseño que estoy colocando. Cierto, miren, este es el diseño que estoy colocando en la mochila. Pero aclaro de que yo empecé el diseño desde las primeras vueltas.
Miren, yo empecé los tacones, miren que son unas las muñequitas están como en unos zapaticos altos, yo los hice así, no sé, el diseño se me ocurrió así. Digámoslo así, que es la creatividad que cada uno tenga también y pueda sacar sus diseños. Entonces continúo aquí y ahora sí terminamos la vuelta número 14 del patrón, de la base de la mochila. Por lo menos yo ya sé que acá mide 19 centímetros, lo digo porque yo tengo mi mano, pues mi mano mide 20 centímetros, entonces miren, de hecho yo creo que ya están por los 20 centímetros. Los videos van a quedar en el canal guardados para que lo tejan, ¿sí? Entonces, ¿y el diseño? ¿Qué tal les parece el diseño? Bueno, es que ese rojo de por sí es un color ganador. Este rojo, este piel también me gusta mucho, el negro, este marrón está muy bonito, entonces gustan mucho los colores. Todos esos colores gustan muchísimo. Entonces seguimos hasta finalizar, ahora sí la vuelta número 14. ¿Qué me queda por hacer? Cerrar esta figurita. Voy a cerrar la figurita con un punto, 1 o 2 puntos. Bueno, yo creería que con 2. Voy a mirar. Sigo. Ya terminamos la vuelta número 14. Miren, vamos a empezar otra vuelta. La 15ª vuelta de la base. Entonces, si ustedes por alguna razón no consiguen el cordón, porque obviamente no en todas partes venden el cordón, les recomiendo que reemplacen ese cordón con 6 hebras adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, yo estoy tejiendo con esta, ¿cierto? Y con el color de base, por supuesto. Entonces, adicional a eso, le agrego 6 hebras para reemplazar el cordón, ¿cierto? Porque no todos logran conseguir el cordón. Entonces, en vez del cordón, ponen 6 hebras adicionales para obtener el grosor de la puntada, ¿cierto? Y que les dé como la que yo estoy haciendo. A ver, un aumento perfecto. Ya hice el aumento acá. Bueno. Bueno. Aquí no hice el aumento, me di cuenta de que no hice el aumento acá, pero sí lo debo hacer. 1 y 2. Entonces esto pasa más que todo cuando me entretengo, miren, entonces, y después me doy cuenta, ya cuando he tejido varios puntos, es importante poner aumentos. Y ahora, como les dije, vamos a cerrar la figurita. Aplanen su base, jalen de pronto suavecito los hilos por si de pronto sienten que se le está tensionando demasiado o que se les trata de encocar, entonces jalen un poquito nomás, un poquito suavecito, van poniendo, jalando sus entonces miren ahí en el centro. Ok, a ver, con rojo, sí. Entonces un punto y ahí mismo donde estoy parado o en el siguiente puedo hacer el aumento. Es ahí cambio de color a rojo, cierro con rojo y hago el punto, miren, un punto y ahí mismo donde estoy parado puedo hacer el aumento. O de hecho no, hagámoslo más corridito, no lo voy a hacer en el centro, miren. O puede, sí, hagámoslo ahí más o menos al lado. Repito, miren, un punto rojo, aunque este punto debería quedar acá, porque me quedó muy corrido. Tratar de que quede centrado, ¿cierto? El punto debe quedar por acá centrado. Entonces, ¿yo qué hago? Miro bien en qué punto puedo hacer. Ahí, miren, punto. Hago el aumento con el rojo.
cambio a rojo. Y ahí mismo en ese espacio donde estoy parado, posicionado en este momento, hago el rojo. Y hago cambio a marrón. Miren, entonces ahí ya hice el aumento y se forma el diseño que he estado buscando, porque me estoy guiando, como les dije, me estoy guiando de una que ya hice hace tiempo, pero nunca expliqué el fondo. Miren, esta es la que yo estoy tejiendo, ¿cierto? Esta es la que yo estoy tejiendo, que la hice hace tiempo, pero no la había completado. Miren, por ejemplo, no le hice la cabeza. Entonces, esto es lo que yo estoy mirando. Ah, es que la figurita no va en un punto, sino que va, con razón, yo sí decía, no termina en un punto, sino que, a ver, 2 puntos, perfecto. 1 y 2, ¿cierto? Puede ser así, 2 punticos. Entonces, yo veo que son como 4 puntaditas en acá, 4 puntaditas en color rojo, ¿sí? 4 puntaditas en color rojo. ¿Yo qué hago? Dejo cambio de color y hago 1 y en la mitad debo hacer el aumento. Creo que me queda de 3, 1, 2 y ahí mismo en ese espacio otro, ¿cierto? El aumento, miren. Aumento, organizo mis hilos para que no se me vea nada por ahí sueltico, cambio nuevamente a marrón y avanzo hasta la próxima figurita, que es donde vamos a empezar a hacer los, bueno, sí, voy a hacer los ojos. Se fijan, miren cómo queda. En vez de 1 hice 3. Entonces voy a repetir exactamente lo mismo en todas las figuritas que se me presenten, así. Sigo entonces hasta el otro lado, llegando a la próxima figurita. Ya que yo no necesito contar, ¿para qué voy a contar si ya esto ya está listo? Ya los puntos que hay, reviso la base, el revés, que no se me vean los hilos, y voy a aprovechar para ir acomodando mis hilos. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué están haciendo ahora? Comenten. Por aquí estamos tejiendo un buen rato. Ya llevamos 2 horas tejiendo. 2 horas tejiendo. Entonces, bueno, hemos aprovechado bastante el tiempo. De eso se trata, ¿no? De aprovechar el tiempo. Y ya ahora seguimos avanzando en esta vuelta número 15 de nuestra base. Yo creo que no voy a hacer más vueltas. Esta la voy a dejar hasta acá. Voy a hacer el diseño así. Si ustedes quieren pueden hacer más vueltas, unas 3 o 4 vueltas, pero para la medida que yo necesito es más que suficiente. ¿Sí? Bueno, música de fondo otra vez. Música de fondo otra vez. No tengo los derechos de autor. Tengo que estarlo diciendo para que no me vayan a penalizar el video. No me lo vayan a penalizar. Bueno, sí, ahora sí voy a definitivamente... vamos a ver si la merman o el volumen lo aumenta. La base, este es el revés, este es el derecho. Miren, el derecho es este. Ok, ya, listo. Miren qué fácil es desenredar. No me complico nada. Hay gente que dice, ay, es que Andrés, usted se complica. No, para nada. La complicación está en la mente de uno. Pero no. Por lo menos en la mía no está la complicación. Miren, es muy fácil desenredar. Ya que ustedes quieran poner eso en una caja separadora, lo pueden hacer. En el canal tengo una explicación de donde les enseño cómo poner estos hilos en caja separadora. Caja separadora para poner los hilos y que no se les enrede. Sigo. Ya, listo. Ya estoy acá nuevamente, ya.
Y más adelante les voy a enseñar también a subir la mochila. Yo creería que ya mañana empezamos a subir la mochila, ¿sí? Tengo que hacer esto, la gasa también la tengo la explicación en directo. Hice el aumento también acá, no voy a hacer que no lo haya hecho, sí lo hice. Porque ya no me puedo devolver, ya voy más avanzado. Y por lo tanto no puedo dejar de hacer los aumentos donde tengo que hacerlos. Porque si tengo que desarmar, entonces sería más tiempo que pierdo al tejer la base. Es tiempo que uno pierde, ¿cierto? Desarmando. Entonces hay que poner cuidado desde un comienzo para que no tengan que desarmar. Un aumentico por acá en la parte del hombro. Ahí voy a hacer el aumento, miren. Y vamos a hacer la parte de la cabecita. Entonces, como les decía, vamos a hacerle los ojitos. Yo la voy a hacer así, vamos a ver cómo me queda. No le voy a hacer boca, pero sí le voy a hacer los ojitos, miren. ¿Yo qué hago? Me da un poco de risa porque pues es muy tiernita la figurita. Son muy tiernitas las figuritas. Miren cómo quedan de tiernas esas figuras. Entonces, improvisando. Entonces, 1, 2. Y ahí voy a hacer el ojito, ¿cierto? El ojito. Ojito, miren, ojito. Aumento. 1 y 2. ¿Cierto? Y otro puntito. Y hago... Sí, está muy fuerte. No, voy a cancelar entonces el directo por el día de hoy. Muchas gracias por el video. Dios los bendiga, son los vecinos. Y nos vemos. Miren el otro ojo cómo queda. Ahí ya estamos haciendo la figurita. Nos vemos entonces. Yo voy a repetir exactamente lo mismo hasta el final y vengo con ustedes para mostrarles después. Dios los bendiga a todos y muchas gracias por el apoyo. Chao.